Abel Guzmán Ten, buenos días. Dios te oiga. Entonces, gran abrazo, José Luis Mendoza, a todos los que nos sintonizan. Siempre me ha gustado la filosofía, sobre todo el estoicismo espartano, aguantar, ¿verdad? A mí me gustan más los epicúreos. Y ahora en estos tiempos, después de esta pandemia, sobre todo recomiendo a la gente buscar canales de YouTube de mindfulness, en meditación guiada, para usted aguantar. La verdad que tantas creatividades, sandeces y extremismo que uno oye desde 2020 y antes de la pandemia, porque aquí yo oigo como los compañeros Conde, también Aníbal, quizás de manera ingenua, piden clemencia, piden tregua. Aquí no se le ha dado tregua. Yo creo que fue en la transición que empezaron los ataques a Luis Abinader, que es Popi, que es incapaces. No hay un solo día de tregua al gobierno que se le ha dado, y así mismo ha sido el despeñadero de ellos y la división sobre todo del PLD. Así mismo como han hecho campaña de tiempo, que Leonel Fernández tiene como 8 años en campaña, desde que era precandidato en el PLD y no paró la división. Así mismo ha seguido el despeñadero de esa oposición. Yo escuchaba la entrevista del ingeniero estructuralista Reginald García, que gracias a Dios cumplió sus 86 años, según dijo en la entrevista con Roberto Cavada, y la verdad que oyendo las frases sinceras de un hombre, verdad que se le ve que es un hombre bonachón, un hombre como él se refirió, sin esas apetencias. Él decía algunas frases ahí que uno, la verdad que piensa, y así fue con el criterio que se hizo el túnel de la 27 y el de la Tiradentes y ahí de la Máximo Gómez. Él decía, bueno, yo lo que soy es más pintor que ingeniero, nunca he sido contratista. Y me llamó la compañía que hace esa obra, me dijo, pon ahí un muro, ¿cómo se llama? Susana Palermo. El tipo de muro. Prácticamente las explicaciones que dio él es que es un muro que no es de contención, eso es una roca ahí, ¿verdad? Firme, que era simplemente una decoración ahí que no tenía el drenaje, ni la previsión para ese drenaje. El paramento era algo decorativo, y que es lo que es pintor, diseñó los puentes de ahí muy bonitos, de la 27 con Gómez, de la Kennedy con Gómez. Muy sincero el ingeniero, habló de que generalmente el que diseña debe tener la supervisión de la obra. Yo no sé, yo no tuve la supervisión, no tenía el contrato ni relación con el Estado, era subcontratista para el diseño de esa compañía que diseñó y que construyó todos esos túneles. Yo me explico y me pregunto. Solamente son dos de ese tipo. Me pregunto. El de la 27 y el de la Tiradentes. El de la Kennedy con Gómez. No he pegado un blog, nunca he sido contratista. O sea, no hay un vínculo. Él mencionaba el de la Tiradentes. Y lo ponía como ejemplo de que el de la Tiradentes nunca había sufrido. El de la Tiradentes, el de la privada, el de la Núñez, todo eso son lo hizo Odebrecht. El de la Kennedy con 27 y el de la Gómez con 20, el de la Gómez con Kennedy, eso lo hizo de Andino Peña. Pero el criterio entonces que esa comisión que se designó, ¿verdad? La ONESBIE está facultada para eso, la Oficina de Evaluación Sísmica. Ese es el criterio entonces que tenemos en el túnel de la 27, esa boca de lobo ahí con un bulevar que no ha servido para nada y que hoy es un monumento al abandono. Entiendo entonces que hay que reevaluar y ponerle ojo, sin alarmar a la población, a este tipo de obras que se armaron entonces, según ha confesado el ingeniero, con un criterio así, simplemente ornamental, un criterio estético. Si se zafó a los pocos meses de ahí un muro y se le puso un perno, ¿por qué a los otros entonces no se le puso el perno? ¿Qué pasará con los demás? Hay que tumbarlo todo. Son de las cosas que uno entiende que debe haber un tipo de consecuencias y de sanciones, aunque a los 10 años se haya perimido y demás. Pero veía cómo rápidamente el lunes el PLD convocaba una rueda de prensa. Espérate, no podemos quedarnos fuera de esta ola. Y Charlie Mariotti decía toda la culpabilidad culpable del crimen del gobierno. El expresidente Leonel Fernández, en su rueda de prensa de la Fuerza del Pueblo, decía, bueno, vamos a unirnos ante la tragedia y demás. Sin embargo, puso al lado a leer un documento que habla de 10 errores que el gobierno
básicamente la ONAMED, el COE, funcionarios que yo entiendo que ya aquí tiene que haber un relevo, son funcionarios de otras administraciones, y el que no quiera trabajar y que esté cansado tiene que ser relevado. Yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí hay más técnicos, el país no se cae por un solo técnico. Aquí tiene que haber un relevo del gobernador del Banco Central, o no vamos a morir el día que se muera. Tiene que haber relevo y hay técnicos preparados en las instituciones. No personalicemos las instituciones. Y el día que necesariamente necesiten un reposo, que necesiten la pensión, tienen que tomarlo, dárselo. Ahora, si vamos a establecer responsabilidades, yo pensaba que en esa rueda de prensa el doctor Leonel Fernández iba a haber un mea culpa, no le pusimos los pernos, no tuvimos el diseño correcto. De esos 23 años, 8 compartidos, 16 compartidos, nadie lo asume, simplemente nos vamos por el tema de las alertas y del COE, que había alerta amarilla. La alerta amarilla no sé si sirve para barrer nada más las esquinas, alerta en todo el país. Alerta amarilla significa lluvia. Así es, pero te ponen las previsiones ya los organismos, y lo dijo el COE, que tenían todo ya el organismo preparado, los funcionarios, y nosotros estuvimos en ese cónclave de alcaldes de FEDOMO, ahí, y se dijo el mismo día de la apertura, lo dijo el presidente de FEDOMO, le dio la orden y el consejo a los alcaldes que inmediatamente concluyera la apertura, se fueran el viernes a sus respectivos ayuntamientos. Estuvo ahí en el discurso a trabajar, porque se ha querido decir también que ese cónclave que tenía meses previsto era una orgía y una bebedera y una guacherna que había ahí. Hasta eso han llegado que el gobierno que llevó fue gente comprada ahí, pero faltaron gente comprada porque todos los alcaldes recibieron dinero de extra del FEDOMO. Pero lo que se ha querido decir, hasta eso se ha querido relajar y banalizar esta tragedia, que yo entiendo que es parte del desenfoque que tiene la oposición política y que no presenta soluciones. Por ejemplo, insistir en el tema de drenaje en algunos puntos de la capital, y el tema para salirnos de los 4 kilómetros que hay por ahí de cuadrados en ese pedazo, vámonos a las pérdidas materiales a nivel agropecuario. Yo, que soy doliente del Bajo Yuna, hay 20 comunidades aisladas, 2.227 familias aisladas. Dicen con dolor los productores arroceros, como La Antigua, Franklin La Antigua, nosotros somos hijos de las inundaciones del Bajo Yuna. Estamos acostumbrados ya que ese brazo de mar se desprenda, pero ahí hace falta que, como decía el presidente Abinader, una presa simplemente para contención y administración. Presa que no tiene retorno económico ni generación para el Estado dominicano. Una presa, yo agregaría canalización. No es el único lugar del mundo, y ahí en Estados Unidos está la historia del río Oklahoma y de otros, que también por años la gente vivía lo mismo. ¿Qué hicieron ellos hace un siglo? Crearon canales que tienen aprovechamiento, y que desde entonces jamás ha vuelto a ocurrir. Ojalá pudiera algún día hacerse algo similar con el Bajo Yuna, pero creo que tu comentario es interesante, porque por el debate y en la centralización del debate político en uno solo de los episodios amargos, se ha olvidado que también hay otras víctimas. Dice hoy el experto, exdirector del INDRI, Silvio Carrasco, que hacen falta 20 presas. ¿Cuántos estudios hemos encontrado? Ni siquiera la de Joca ni Elías Piña, que vimos un solo estudio. Ahora es que se están haciendo los estudios de la presa. Entonces hay que tener calidad moral, porque aquí abunda la doble moral, el histrionismo, y lamentablemente ese teatro tan titiritero y penoso de campaña, pero no dejamos un solo plan, no dejamos un solo estudio de presa. Ahora hay que buscar los préstamos, y también criticamos los préstamos, y criticamos además la rápida acción de más de 61,000 familias que se están atendiendo a través del socorro del plan social. 61,000 familias afectadas, también lo criticamos. Atención, pueblo dominicano, no quieren que vayan a atenderte las instituciones del Estado a ejercer el deber de acción rápida que se ha hecho, como se hizo con el caso de Fiona. También se critica eso, pero no te llevan una fundita, porque ya no existen las empresas que manejamos del Estado, ya no existe la empresa privada de un candidato presidencial para camuflar las ayudas, pero ahora no. Ahora lo que queremos convertir en política, ¿cuántas familias hacer rueda de prensa, hacer cuarto frío y criticar, porque dentro de las 7 plagas de Egipto, que Luis Abinader ha tenido que enfrentar, es una oposición destructiva que no le ha dado un solo chance del primer día. ¡Llévatelo, Cundo!